Vamos a compartir palabra de Dios. Una palabra maravillosa como cada día. Palabra que nos va a instruir, palabra que nos enseña. Dice la Escritura que en aquellos días, en los tiempos de los reyes, el pueblo pide rey. Sabes, Dios los iba a dirigir, pero sin embargo el pueblo dice: queremos que nos dirija un hombre de carne y hueso. El pueblo pide rey. Sin embargo el pueblo no se da cuenta que ahora ellos deberían estar prácticamente librados a su suerte, a su destino, a su futuro. No eran guiados por Dios. Ahora ellos querían ser guiados como los demás pueblos. Dice la Biblia que el periodo de los reyes fue un periodo muy convulsionado para ellos. Fue un periodo muy difícil. Ciertamente tuvieron que enfrentar muchas guerras. Los reyes no podían representar en muchos casos la palabra de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces, esto hacía que estos hombres, en lugar de llevar al pueblo hacia caminos de bendición, llevaban al pueblo hacia la perdición. Estos líderes, en lugar de ser líderes tocados por Dios o usados por Dios, eran líderes usados por el demonio. Así como nuestros días. Por eso la Biblia dice: orad por vuestros gobernantes, porque Satanás está interesado en tocar a nuestros gobernantes para que sean instrumentos del demonio. Entonces, en lugar de darte una ley que te garantice el agua potable, el acceso al agua potable, el servicio básico, sanitario, las cloacas, la educación, la seguridad, la salud. No, hacen leyes para que el niño que quiera cambiarse de sexo pueda cambiarse de sexo gratuitamente. Para que se puedan cambiar de nombre si quieren llamarse Pedro, Marta, Julia, lo que fuere. Estos realmente están endemoniados. Van en contra de la palabra de Dios. Algunos dirán: bueno, pastor, pero ellos no son cristianos. Van en contra de los intereses de la mayoría. Algunos dirán: bueno, pastor, también están las minorías. Van en contra de las necesidades más urgentes de una nación. Las necesidades más urgentes es que los niños salgan de las drogas. Los niños, porque ya no hablamos de jóvenes. Hoy los famosos soldaditos son niños de 14, de 12, de 13, de 11 años, que están en un pequeño, en 3 paredes encerrados vendiendo drogas. Esos son los famosos soldaditos. ¿Qué es más urgente? Jóvenes que se están muriendo de sobredosis. Personas que están viviendo prácticamente en la calle, tirados en la calle. No hay una ley que les exija a ellos mismos garantizar una vivienda, no. Han invertido todas las prioridades. Entonces, como en aquellos días, en estos días igual, Satanás quiere tomar a esos líderes y usarlos como títeres para que representen sus intereses. Nada más que eso. Sus intereses. No los intereses de las mayorías. No los intereses más urgentes. No los intereses morales. No los intereses de Dios. Estas personas son inmorales. Ellos dicen: bueno, no hay moralidad, la moralidad no existe. Estas personas son depravadas. Los mayores consumidores de prostitución, de pornografía, de pedofilia, son esta clase de gente. De drogas, son esta clase de gente. Pues se ha transformado la política a nivel, no solamente de nuestro país, en gran parte del mundo, no en todos los países, gracias a Dios, como un refugio de delincuentes que quieren imponer por medio de leyes. Quieren imponer lo malo en lugar de imponer lo bueno, en lugar de enseñar valores sublimes de sacrificio, de entrega. No, valores ordinarios, valores berretas, valores sacados de una película cómica. Han llegado al punto tal que han mandado a las escuelas revistas pornográficas para enseñarle a los jóvenes. Esto pasa en nuestro país. Tal vez en el tuyo todavía no, gracias a Dios. Con una moralidad inexistente, llevando al país a la ruina. En estos días también, una decadencia moral impresionante. Una decadencia de principios terribles. No hay principios, no hay sacrificios. Dice: si te casas, si te va mal, vamos a hacer para que te separes en forma express. Ok, ¿qué hacemos a los niños? Entonces pongamos un tacho de basura para tirar a los niños que son producto de las separaciones express.
porque son la consecuencia, son los daños. Esos mismos luego se rasgan las vestiduras diciendo: ay, porque hay guerras y mueren niños en otros países. En nuestros países también mueren niños. Y la muerte que tienen es una muerte espiritual. Hoy mi hija me decía, con los compañeros, con los amiguitos que juego, me decía: ninguno vive con su papá, ninguno tiene sus padres. Una vive solo con su mamá, la otra vive con su papá que no es su papá, la otra su mamá no es su mamá. Algo terrible. Entonces, en lugar de facilitar para que la gente tome decisiones apresuradas y arrebatadas, para evitarles el sacrificio, para evitarles el esfuerzo, ¿por qué no enseñarle algo más sublime, algo más elevado? Enseñarle acerca de los valores que nos hacen diferentes a los demás seres. El sacrificio. Pues solo un hombre puede entrar en una casa en llamas, arriesgando su propia vida para salvar a un desconocido. Solo un hombre puede arriesgarse, tal vez en una aventura, a riesgo de su propia vida, de tirarse a nado en medio del océano para salvar a alguien que no conoce. Los demás seres que habitan en este planeta, las demás especies que habitan en este planeta, no pueden hacer algo así. Nuestros valores elevados nos han hecho distintos. Por eso somos seres humanos. Pero cuando dejamos de evitar el sacrificio, de pensar en el otro, comenzamos a rebajarnos a una especie de animales. Entonces, si hemos contraído matrimonio, no nos gustó, listo, el gobierno nos va a facilitar una separación express. ¿Por qué no nos facilita el gobierno la capacidad para pensar lo que estamos haciendo? Casarse no es un juego. Tener un hijo no es traer un perrito a la casa. Luego, ¿qué hacemos con ese hijo? Bueno, pastor hacía los perritos cuando no se los quiere, se los va y se los deja para que alguien los adopte. Bueno, entonces pongamos lugares donde podamos dejar a los niños tirados para que alguien los adopte como un perrito abandonado, porque fue producto de una decisión apresurada, de un arrebatamiento. Y aun cuando hubiese sido producto de una decisión apresurada, tenemos que hacernos cargo de lo que hacemos. Tenemos que ser responsables de nuestros actos ante la justicia. Tú miras, tira una piedra a un vehículo y le rompes el vidrio, tú te haces responsable. Pero en el matrimonio no, tú te casas, tienes hijos y tú no eres tan responsable. Algunos dicen: bueno, pastor, pero le pasa alimentos. El niño es mucho más que un perrito para darle alimentos. El niño necesita contención, afecto, una guía, referencia, una familia. No solamente alimento. Algunos dicen: yo le paso alimento, como si fuese a un perrito. Tú le das alimento y listo. Si no juegas con él, el perrito no se va a ofender demasiado, no va a tener grandes crisis psicológicas. Pero sin embargo, un niño sí. Luego ese niño que no tiene amor, tiene que atravesar etapas muy duras. La etapa de la adolescencia, la etapa del desencanto, la etapa de la traición, la etapa en cuando tiene que enfrentarse una vida que es cruel y que es dura. Y en muchos casos, si no ha tenido bases firmes en su niñez, de un hogar bien constituido, de afecto, de amor, de contención, de haber sentido que alguien se sacrificó por él, cuando tenga que tomar decisiones, tomará las peores decisiones de la vida. ¿Será aquel que luego te apunte con un arma para robarte? ¿O será aquel que te dispare y la gente diga: ¿por qué le disparó si ya le había entregado todo? Porque no es una cuestión de lo que está buscando es dinero. Está desequilibrado emocionalmente, producto de una sociedad que tiene líderes que son títeres de Satanás. En este tiempo también era igual. Estos reyes, se levantaban reyes y caían los reyes, se levantaban y caían gobernantes, como en estos días. Porque no se apoyan en Dios, porque no tienen valores firmes, porque quieren construir sobre la arena, sobre la inmoralidad, sobre el pecado, y así fracasan uno tras otro, y las consecuencias las paga el pueblo. En estos días también las consecuencias las pagaba la nación, porque la nación adopta tristemente los pensamientos de sus líderes, y de las políticas de gobierno les llegan, aunque no quieran, les llegan. Hoy en nuestro país es mejor bailar en un caño que estudiar. Tienes más posibilidades de, si te desnudas en una plaza, salir por todos los canales de televisión, que si haces un posgrado dentro de tu profesión, o si haces un gran descubrimiento. A nadie le interesa,
Porque los valores están invertidos en esta sociedad. Una sociedad corrupta. Una sociedad que se cae a pedazos. Una sociedad que está viendo y comenzando a ver las consecuencias de sus malas decisiones. En estos días, dice la Biblia, los reyes estaban tan mal que Dios entonces le habla a un profeta y les dice al profeta: ve y háblales al pueblo, ve y háblales a todos, háblale al pequeño, al grande, háblale al rey, háblale al siervo, háblale al intelectual, háblale al desconocedor o al ignorante. Dice la escritura así. Entonces Amós tuvo que hablarle al pueblo, y Dios le dijo en el libro de Amós, capítulo 4, verso 6. Vamos a leer a partir del versículo 6 para ver lo que le dijo Dios a su pueblo, a quien amaba, a través de su siervo Amós. Capítulo 4 del libro de Amós. Para los que no pueden encontrarlos, tienen que tomar el libro de Mateo y empezar a ir al revés. 2 o 3 libros más, libros muy pequeñitos, allí lo vas a encontrar, Amós. Capítulo 4, el libro de Amós, verso 6 en adelante. Le vamos a leer esta palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios, dice el Señor: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no. Hice llover sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Esta alabanza de tu oración, aleluya. Palabra de voz, palabra de Dios. Amós le tuvo que hablar al pueblo, ya que los reyes no entendían. Dios tuvo que decir: sabes, esto lo tienes que proclamar a los 4 vientos, porque no podemos esperar a que se levanten gobernantes que realmente tengan al menos una noción de lo que deben hacer, tengan cordura, inteligencia, tengan moralidad, tengan ética. Ni siquiera le pidas algo de la Biblia, pídele moralidad al menos, ética, sentido común, sentido de las prioridades de una nación. Nuestra nación se cae a pedazos, siendo una nación con muchos recursos. Otros países que no tienen ni siquiera la mitad de los recursos de nuestra nación salen adelante. Sus jóvenes tienen esperanza, pueden conseguir trabajo. En nuestro país no, porque hemos tenido seguidillas de gobernantes, de líderes que nos han llevado por camino equivocado. Pues es el tiempo de que la nación despierte. La Biblia dice: Dios le habla a Amós, y le dice Dios: háblale al pueblo, Amós, diles cuántas oportunidades les he dado, cuántas. Comienza a decirle: en primer lugar, los hice estar a diente limpio. La crisis, la economía, les toqué la economía para que reaccionen. No reaccionaron. Dice: con todo esto se volvieron a mí. No se volvieron a mí. Les toqué el bolsillo. ¿Se volvieron a mí? No tenían que comer, no tenían
expectativas de progreso, de prosperidad, no se volvieron, dice la Escritura, en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, y no volvisteis a mí, dice Dios. Hay una crisis en nuestro país, que es una crisis extraña. Hemos vivido tiempos históricos de prosperidad en estos últimos años, pero todo cayó en saco roto. Todo en saco roto. ¿Sabes lo que ha gastado nuestro país? Tú que estás en otra nación, te vas a divertir con esto. Nuestro país ha gastado toda su prosperidad en hacer recitales para los jóvenes. Y alguno dirá, pastor, ¿se ha gastado tanto? Sí, millones. De hecho, una vez alguien se acercó a mí y me dijo, mira, me ha ofrecido tal político que hagamos recitales en tal lugar. Y ciertamente hay destinado 400 millones de pesos entre músicos, y eso se va a gastar unos 200 millones de pesos, y el resto va a quedar para mí y para los que estén conmigo. Era una forma de robar también. Los jóvenes contentos porque ellos no entienden qué significa futuro del país. Y así se han realizado recitales por toda la nación, a través de los cuales se ha robado cantidad de dinero, toneladas de dinero. Impresionante. Eso sí, todo el mundo bailando, pero los recursos y la prosperidad que recibió la nación como nunca antes en la historia, equiparado a los tiempos en la Segunda Guerra Mundial, cuando éramos llamados el granero del mundo. Sin embargo, hoy vemos que hay personas que ya no encuentran trabajo, que hay negocios de 50 años que cierran, empresas que se van, están suspendiendo operarios en fábricas. Y tú dices, ¿cómo? Esto se puede explicar cuando el mundo se está cayendo a pedazos, pero cuando el mundo nos está comprando a nosotros y tenemos ingresos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo nuestro? ¿Dónde quedó nuestro dinero? Nuestro dinero quedó en planes estériles, inútiles e inservibles. Planes que no funcionan para nada. Que a la gente decían, le vamos a regalar un televisor para todos. Esa era la bendición. La gente que piensa dice, yo quiero educación para todos, seguridad para todos, salud para todos, un futuro para todos. No quiero un televisor. El televisor vendrá si yo prospero. Luego decían, cerdo para todos. Y así, cada vez un plan nuevo. Gastando dinero en forma inútil y estéril. A través de la obra pública en nuestro país se ha robado miles de millones de pesos. Miles. Y esto lo sabíamos nosotros. Si tú escuchas una prédica mía de hace 20 años atrás, vas a ver cómo yo denuncié a esos que en ese tiempo eran intendentes y luego fueron presidentes y luego se sentaron como diputados para votar una única ley, que fue la ley de los homosexuales, y murieron. Ahí está el testigo. El mensaje de hace 20 años. Alguna gente dice, pastor, usted habla ahora. Siempre lo hablé. Líderes inútiles, estériles, inservibles. Líderes inmorales. Líderes sin ética. Podríamos seguir la lista, pero este no es un mensaje político. Sigue diciendo la Escritura, verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Y dice que entonces lo que antes era favorable comenzó a ser desfavorable. Lo que antes naturalmente sucedía ya no sucedió más. La estrella de todo este tiempo fue la soja. Pero en un momento hubo una sequía, y la soja, de repente, los estimados de cosecha de soja bajaron. Y luego, todos contentos porque la próxima cosecha venía muy bien. Sin embargo, los precios de la soja cayeron estrepitosamente. Luego dijeron, vamos a ir por el petróleo. Hemos descubierto petróleo en gran cantidad. El precio del petróleo ha caído de $130 el barril a casi $40 el barril. Hay naciones que solo dependían del petróleo, que están tambaleando. Yo he ido a una de esas naciones hace poco tiempo. Uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. No tienen papel higiénico siquiera los baños para limpiarse. Están en una crisis terrible. Hemos caminado por los negocios, o cuando fuimos con mi familia por los shopping, mirábamos y era todo vacío. La gente haciendo cola, para unas colas de una cuadra o más, para comprar artículos básicos. Y tú dices, una nación favorecida con su tierra,
que brota el petróleo como agua. Yo le contaba a la gente luego y le decía, ¿sabes? En aquel país renté un auto, alquilé un auto para conocer. Lo gracioso es que una botella de agua de medio litro, una pequeña o de un cuarto, sale más caro que llenar todo el tanque de combustible de tu vehículo. En aquel lugar, tú llenas el tanque de combustible con menos de la mitad de lo que vale una botellita de agua de las más pequeñitas en tu país. O sea que con ese valor de la botella de agua que tal vez tienes en tu mano, tú puedes llenar 4 o 5 veces el tanque de combustible completo de tu vehículo. Imagínate, sale más barato el combustible que el agua. Cuán favorecida esa nación, pero con líderes que no han sabido aprovechar el momento y el tiempo. Entonces luego, como una señal de que iban por camino equivocado, lo que antes sucedía naturalmente no sucedía más. Hay países árabes hoy, como por ejemplo Dubái, que tienen petróleo también como agua. Sin embargo, han construido ciudades turísticas que son el turismo de élite del mundo. El mundo entero quiere ir a conocer Dubái, una ciudad esplendorosa en medio del desierto. ¿Sabes? Cuando le preguntaban a sus líderes por qué han invertido todo el dinero en sus ciudades, en construcciones faraónicas, ellos decían, porque sabemos que el petróleo en un momento se nos va a acabar. Pero con esto tienen hasta pistas de esquí, de nieve, en medio del desierto donde hay un calor de 40, 50 grados. Y de todas las naciones quieren ir a conocer el lujo, uno de los lugares donde es la expresión máxima del lujo, donde puedes llegar a tener hasta canillas de oro en ciertas habitaciones o suites, donde compran tierras artistas famosos, millonarios del mundo. Miran a esas ciudades que gracias al petróleo han podido levantar ciudades que son de ensueño, mientras los otros, con todo lo que tenían, no han sabido aprovechar el momento. Y el tiempo pasó, dijo Dios, entonces llovía sobre un lugar y después en otro lugar no llovía. Alguno dirá, pastor, ¿esto le habla a Dios solamente a los gobernantes? No, esto nos habla a nosotros también. No es solamente al gobernante, porque hemos tenido tiempos de prosperidades y cuando hemos prosperado le hemos dado la espalda a Dios. Y cuando todo empezó a ir mal, no nos dimos cuenta que era una señal del cielo para volvernos a Dios, para volvernos. Cuando las cosas iban bien, continuamente le dimos la espalda a Dios, y cuando empezaban a ir un poco bien y un poco mal, luchamos y no dijimos, ¿no será que Dios me quiere hablar algo? Porque llueve en una ciudad y en otra no. Me fue bien el mes pasado, el otro mes y el otro, y después todo el resto del año mal. ¿No será que Dios me quiere hablar? Me fue bien en la familia, me fue bien en la economía, pero en la salud estoy destruido. ¿No será que Dios me quiere hablar? Y cuando anduve bien en la salud y en la economía, en mi matrimonio y mi familia era un desastre. Llueve un poco aquí y otro poco allá. Nunca puedes tener todo completo. Siempre falta algo. Es una señal del cielo. Cuando algo falta, es que Dios te quiere hablar. Pero dice la escritura así. Verso 6, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 7, al final dice, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad a beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Mas continúa diciendo, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y así, lo que iba para adelante de repente comenzó a ir para atrás. Lo que tenía que producir fruto misteriosamente, algo se lo devoraba. Todas tus bendiciones por momento, alguien se las está devorando. Lo que te corresponde a ti, una oportunidad tras otra oportunidad, tras otra oportunidad, así como nuestra nación. Muchos se han lamentado. Yo recuerdo cuando era pequeño, a mí me contaban los tiempos de la prosperidad de nuestro país. Ya estábamos casi en el ocaso de esa época. Y si le preguntas a tus abuelos, dirán, no, en aquella época había abundancia, pero luego no hubo oportunidad. No podíamos venderle nada a nadie. Pero sin embargo, apareció la estrella de la soja en nuestro país y el mundo quería soja. Y millones de dólares entraron a nuestra nación. Y tú sigues viviendo en la misma casa. Y no nos ha quedado nada. Solo un
puñado de políticos multimillonarios que se paran descaradamente en una plataforma y luego dicen compañeros descamisados. Yo digo, ¿cuál es el compañero? Nosotros los trabajadores, dicen, ellos son multimillonarios y nunca le trabajaron un día a nadie. La política es una buena forma de ser un vago y juntar dinero. Dice la Escritura entonces que misteriosamente lo que debía estar comenzó a perderse, pero lo que se perdió no era tan doloroso, el olivar o la viña o el higueral. Lo más triste que se iba perdiendo, una oportunidad tras otra oportunidad, tras otra oportunidad. Ahora tus niños, mira al pequeño que tienes al lado, pregúntate, ¿cuándo él verá un tiempo de prosperidad en su país? Porque el de la Segunda Guerra Mundial pasó, el de la soja queda prácticamente lo último. ¿Cuándo vendrá otro tiempo, otra oportunidad para que la nación se levante? Hemos desaprovechado la primera, hemos desaprovechado la segunda. ¿Cuándo vendrá otra oportunidad más? Ahora, no mires solamente a la nación, mira tu vida. ¿Cuántas oportunidades te dio Dios? Cuando antes estabas saludable, le diste la espalda a Dios. Cuando tenías a tu marido, a tu esposa al lado de ti, Dios estaba a un lado, no estaba en tus planes. Ahora que lo has perdido, tú dices, lo que he perdido es mi familia, mis afectos. Pero lo principal que has perdido es la oportunidad de vivir con Dios, de asegurar tu futuro en Dios. Cuando alguien se compra un vehículo, lo primero que hace lo asegura, porque dice, no sea cosa que alguien venga y lo choque y después me quede sin vehículo. Entonces, si tengo un seguro, el seguro me paga el vehículo. Si en mi casa tengo muchos electrónicos, muebles muy caros, una casa muy hermosa, le voy a poner un seguro, no sea cosa que un accidente, un cortocircuito, un incendio se devore la casa y de la noche a la mañana pase de ser una persona que vive holgadamente a ser una persona que no tiene absolutamente nada y tiene que empezar de cero otra vez. Ante eso, ¿cuál es la solución? Entonces te compras un seguro y si algo te pasa, el seguro te lo repone, el seguro te lo devuelve. ¿Por qué entonces en los tiempos buenos de tu vida no tomas el seguro de Dios? Porque si algo sucede, Dios te lo devuelve. Dice la Escritura aquí, dice el verso 9, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. La langosta se devoró todo. Pero ¿qué tal si en el momento de adversidad tú tienes un seguro y tu seguro es Dios? Tú te preocupas por pagar el seguro del vehículo, bien haces, pero en algún momento has pensado en pagar el seguro que te cubre todos los riesgos de la vida. ¿Qué seguro te cubre que tu matrimonio no se destruya? ¿Qué seguro te cubrirá y te asegurará contra una enfermedad terminal? ¿Quién te dirá, yo te voy a dar un seguro por si te agarra cáncer o leucemia? Ningún seguro hace algo así. ¿Qué seguro te devolverá lo que has perdido? Pero ¿qué tal si tomas a Dios en tu corazón y dejas de ver pasar esas oportunidades? La Biblia dice que si tú te vuelves a mí, dice Dios, yo te voy a restituir todo lo que perdiste, dice Dios. Y te voy a devolver todo lo que comió el saltón, el revoltón y la langosta. Y te lo voy a devolver multiplicado. ¿Cuál 30, cuál 60 y cuál 100 por uno? Dice Dios. Aleluya. ¿Cuántas oportunidades pasaron? ¿Por qué dejar pasar todas las oportunidades? ¿Por qué no tomar el seguro de Dios? Dice el Señor, así todo lo que sucedió era para que te des cuenta. Cuando alguien choca la primera vez, dice, choqué y no tenía seguro. Ahora aprendí la lección. Desde ahora no voy a andar sin seguro. ¿Has aprendido la lección en Dios? Continúa diciendo la Escritura y aquí viene lo más importante. Dice el Señor en el verso 10, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Dios. Dice el Señor, vino la muerte. Una mortandad que no se espera, que no es natural. No es natural que un joven muera a los 15 años de sobredosis. No es natural.
Que un varón a los 23 años pierda la vida en manos de un delincuente que lo asesinó con 5 o 7 puñaladas. No es natural. Es natural que alguien muera de viejo o de alguna enfermedad. Pero no es natural esto. Dios dice, comenzaron a ocurrir situaciones que no son naturales y tú deberías haber abierto los ojos para darte cuenta que yo te hablaba, que quería enseñarte algo a ti. Dice Dios, vino gran mortandad. Verso 10, así como en Egipto, que nadie se la esperaba. Continúa diciendo el Señor, con cautiverio de vuestros caballos, dice, e hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices. Nosotros en nuestra ciudad, esto lo vimos bien patente, tuvimos casi por 2 o 3 meses bolsas de basura por toda la ciudad. Nuestra ciudad se transformó en un basural. Dice Dios, así todo, ante todas estas señales, porque todas estas son señales de que estamos en una sociedad en crisis, no os volviste a mí, dice Dios. Otra oportunidad y otra que la hemos dejado pasar. Sin embargo, dice el verso 11, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego. Y aquí viene lo importante, dice Dios. Entonces vino la desolación terrible, el punto límite, como ocurrió en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades de homosexuales. Por eso viene la palabra sodomita. Y allí viene el término sodomita. Dice Dios, las destruí como una señal. Y viste destrucción por todas partes. Estás viendo destrucción con guerras en otros países, con atentados que han llegado incluso a países que no están en guerra. Ayer murieron casualmente unas 100 personas en un país que no está en guerra. Pero atentados por todo el mundo, por toda Europa, en Estados Unidos. Destrucción que no se espera. Oportunidades que Dios da para que el pueblo medite y diga, estamos llevando nuestro mundo a un desastre. Sin embargo, dice Dios, si fuiste, dice el Señor, dice Dios, si fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Dice el Señor, y fuiste como quien se rescata a último momento. ¿Sabes lo que significa un tizón escapado del fuego? Un tizón escapado del fuego es la última de las últimas, de las muy últimas oportunidades. Y en el último momento, un pedazo de brasa o de madera que se está quemando, alguien lo saca, lo apaga y lo aparta. Ese es un tizón escapado del fuego. Dice Dios, y fuiste un tizón escapado del fuego. En el último momento, cuando todo estaba perdido, cuando estabas haciendo tratamientos para las adicciones, te saqué para que no te consuma, para que no te destruyas. ¿Y qué pasó? Y cuando todo estuvo bien, no te volviste a mí. Ahora, ¿y cuál es el propósito de este mensaje? Dice la Escritura así. En el verso 12 dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te haré hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dice Dios, y te voy a destruir por completo. Voy a dejarte al abandono. Y luego dice Dios, ¿y por qué tengo que llegar a este límite? Entonces Dios dice, prepárate para venir al encuentro. La última de la última oportunidad. Porque el tizón arrebatado del fuego es la última oportunidad. Y la ultimísima oportunidad es la que Dios le dice al pueblo. Yo te arrebaté cuando te iba a consumir la adversidad y te rescaté. Y lamentablemente te voy a dejar a tu propia suerte, que te autodestruyas. Algunos dicen, ¿por qué Dios nos destruye? Mira, Dios no hace falta que tenga que destruirnos a nosotros. Te puedo asegurar que nosotros nos vamos a destruir a nosotros mismos. Han encontrado a grupos terroristas con material nuclear hace un par de semanas. Deja que echen mano realmente a material nuclear y vas a ver que los atentados terroristas dejarán de ser un loco que se estalla en una bomba y mata 80 personas. Será un loco que hace desaparecer media ciudad y se lleva consigo cientos de miles de vidas.
Cuando esto ocurra dirás, el pastor lo dijo una vez. Dijo que nos vamos a terminar autodestruyendo porque hemos dejado de lado todas las oportunidades de Dios y hemos ignorado todas las señales del cielo. Aún cuando estando en necesidad clamamos a los cielos y Dios nos dio la última oportunidad. La última oportunidad. Alguno dirá, ¿cuál es la última oportunidad? Pastor, yo te voy a contar una historia para que los niños entiendan cuál es la última oportunidad. Ciertamente hace muchos años conocí a un joven. Este joven de apenas unos 23, 24 años o un poquito más, 25 tal vez, vivía en la noche, vivía en el alcohol. Si tenía que probar drogas, lo hacía, o consumirlas. Para él, vivir envuelto o enredado en la prostitución era bueno. Tomar, ignorar a su familia, ignorar sus responsabilidades, todo estaba bien. Al punto tal que estaba a punto de perder su matrimonio o su pareja, porque estaban viviendo hace algunos años juntos con otra joven. Finalmente escucha la palabra de Dios. Él estando al borde, siendo consumido por el pecado. El pecado te consume. Algunos dicen, yo consumo drogas. Dice, no, las drogas te están consumiendo a ti. Yo consumo tabaco. No, el tabaco te está consumiendo a ti. Y tú no crees. Tanto que usas internet, pon en internet pulmones de un fumador y mira los pulmones de un fumador. Tú no consumes cigarrillo, el cigarrillo te está consumiendo a ti. Tú no consumes drogas, las drogas te están consumiendo a ti. Tú no fumas un cigarrillo, el cigarrillo te está fumando a ti. Te está secando por dentro hasta destruirte. Este varón escuchó la palabra de Dios con todas las señales que él tenía de ser esclavo de la noche, de ser esclavo del alcohol, de ser esclavo de los vicios, de ser esclavo de una vida de desastre, de estar destruyendo su propia vida, la vida de su pareja o de su esposa, la vida de su hijo. Pasó a la presencia de Dios. ¿Sabes? Cuando llegó a la iglesia, se paró atrás con un amigo y yo estaba orando por las personas. Algunos caían al piso, otros eran bautizados en el Espíritu, otros sanados, otros daban gloria a Dios. Y él con un amigo dijo, ¿te animás a pasar al frente a que te tire el pastor? Y él dijo, no, a mí no me tira el pastor. No apostemos. Yo te apuesto lo que quieras. Yo paso y a que a mí no me tire el pastor. Así entró. En desobediencia, en rebeldía, en burla a la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Así que apostando, se fue al frente y se paró. Yo no sabía nada. Ni siquiera le oré, ni siquiera lo toqué, ni siquiera lo alcancé a ver qué es lo que estaba haciendo. El poder del Espíritu Santo lo tocó, cayó al piso, se manifestaron todos los demonios que lo poseían de años y quedó libre para el poder y la gloria de Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Dios por esto? Aleluya, aleluya y aleluya. Y Dios lo sacó, fue como un tizón arrebatado del fuego. Parecía la última oportunidad. Un tizón arrebatado del fuego. Parecía la última oportunidad. Alguno dirá, pero pastor, ¿realmente era la última? No, fue la penúltima, la anterior. Finalmente comenzó a buscar a Dios, iba con la esposa y así transcurrieron algunos par de años, o 3 o 4 años. Al tiempo, dice la Escritura que el asna salvaje huele el campo y el asna quiere irse al campo otra vez. Dice que la puerca lavada, el cerdo o el chancho, como les gusta a algunos decir, vuelve al cielo. Tú lo puedes lavar, pero él sigue siendo cerdo. Entonces cuando ve el barro se vuelve a revolcar ahí. No va a dejar de serlo nunca. Entre tanto que sea cerdo, volverá al barro. El barro le llama. ¿Y cómo se hace, pastor? Yo dejé las drogas y a veces es mentira. Yo dejé la prostitución y a veces quiero volver. Yo dejé la pornografía y a veces como que me llama. Tienes que dejar de ser lo que eres. O sea, es necesario nacer de nuevo. Has nacido como un cerdo, tienes que nacer ahora como un cordero, como una oveja, como otra especie. Alguno dirá, bueno, pero no me gusta que me digan como animal, como otra especie, como alguien a quien no le atrae el barro, como alguien a quien no le llama las drogas. Este varón al tiempo comenzó a volver a lo malo. Volvió
a frecuentar lugares de prostitución, volvió al alcohol, volvió a la droga, volvió a todo lo que hacía antes, volvió a golpear a su esposa, volvió a los pleitos, a las peleas, a la separación. Se separaba una semana, un día, 2 días, volvía y así. Finalmente estuvo separado unos meses. Un día llega su esposa y me dice: mi marido tuvo un accidente terrible, se golpeó contra una palma de luz, un poste de luz, está en coma, está inconsciente. Pastor, ore, haga algo, no sé qué hacer, estoy desesperada porque es el padre de mi hijo y yo en el fondo lo quiero y en el fondo lo amo. Así que comenzamos a orar y a ayunar por él. Cuando fui a verlo era un cuerpo tirado, inerte, que simplemente respiraba. Oré por él. Al tiempo lo pasaron a sala porque no había forma. Cuando lo pasaron a sala, despertó. Cuando fui a verlo, prácticamente estaba como un desquiciado, como un loco que no conocía a nadie. Hablaba cosas terribles, se sacaba las ropas. Toda una cosa extraña. En un momento balbuceaba y decía incoherencias, como un desquiciado. Yo he orado por mucha gente desquiciada. Realmente estaba desquiciado, poseído. Dios le devolvió y le tuvo 20 segundos de lucidez. Yo lo he contado en alguna oportunidad esto. En esos 20 segundos de lucidez me miró fijo. Yo entendí que sus ojos ahora estaban con cordura. Me miró y me dijo: pastor, que devuelva mi espíritu, que devuelva mi espíritu. Fueron las pocas palabras que logró decir. Y luego siguió balbuceando como un desquiciado y mirando para todas partes, revoleando los ojos, la cabeza, sin cordura alguna. Así que seguimos orando y clamando a Dios, porque ahora sí estaba vivo, pero era un desquiciado terrible. Los padres no podían sujetarlo. La madre lloraba por su hijo al verlo cómo había quedado. Cuántas oportunidades de Dios. Finalmente Dios le devolvió la cordura, lo sacó, lo sanó, no le quedó secuela alguna. Tuvo la coherencia y la lucidez de antes. Fue a la iglesia un par de veces más, algunas semanas, algunos meses más. Y después, con el tiempo, de a poco se volvió a ir, a alejar. Volvió a la noche, volvió a lo malo, volvió al pecado. Pasaron varios años, yo nunca más tuve noticias de él, hasta que un día me dicen: ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de tal y cual persona? Sí, apareció ahorcado en su casa. Esa había sido la última oportunidad de Dios. Esa era realmente la última de las últimas oportunidades de Dios. Dios en un tiempo lo había arrebatado como un tizón del fuego. Y luego, cuando tuvo este accidente y estaba en esta locura, en coma, Dios le dio la última oportunidad. Dice la Escritura así: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué he de hacerte esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dios le dice: te haré como Sodoma y Gomorra, porque fuiste un tizón arrebatado del fuego. Y le dice Dios: y te haré todo esto. Y Dios luego le dice: ¿y por qué tengo que llegar a este punto? Esta será la última oportunidad, la última de las últimas. No habrá más. Después de esta no hay más, dice Dios. Por misericordia, Dios dice que extiende sus misericordias cada mañana. Pero hay momentos en que Dios dice: esta será la última. Si miras atentamente lo que dice la palabra aquí, el verso 11: os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Esa era la última oportunidad. Pero luego dice Dios: me arrepentí y dije: te voy a destruir. Luego dije: ¿por qué tengo que llegar a esto? Prepárate para venir a mi encuentro. Esa será la última. Para este varón esa fue la última oportunidad. Hay muchos que están escuchando este mensaje que no se dan cuenta, que están llegando a su límite y que tal vez ya han llegado a su última oportunidad. Si Dios da esta palabra, es porque dice Dios: tú piensas que porque te saqué una vez y dos y tres, siempre será así. No. Esta que te hablo hoy es la última, y luego no podrás volver jamás. Ya será demasiado tarde. Este varón nunca más pudo volver a Dios. Quedó la imagen triste y dolorosa de un cuerpo colgado en su propio hogar, el lugar donde debería ser el cumplimiento de sus sueños y de su familia.
su propio hijo tuvo que sacarlo, descolgarlo. Qué doloroso, ¿cierto? Qué triste. La Escritura cuenta que en una oportunidad, cuando las personas contentas llevaban a Cristo para el Calvario, dice que estaban felices. Así hay veces las personas se ríen de la iglesia y no saben por qué se ríen. Son como la sonrisa de la hiena. No saben que el león las destruirá. Dice que la gente iba contenta porque estaban por matar a Cristo, por crucificarle, alegres, felices. De repente, cuando levantan en la cruz a Cristo, había a su derecha y a su izquierda había dos delincuentes, dos ladrones. Uno de ellos le dice: si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas ahora y nos salvas a nosotros? Ciertamente este habrá tenido oportunidades de escuchar que había un Dios en los cielos, muchas. El pueblo de Israel de por sí era un pueblo creyente en Dios. Ellos oraban por los alimentos, agradecían después de haber ingerido los alimentos, decían: hemos comido, hemos bebido, gracias a Dios, porque la Biblia dice: comeréis y os saciaréis y alabaréis el nombre de Jehová. Ellos alababan a Dios antes de comer, después de comer, oraban 3 veces al día, ayunaban 2 veces a la semana, iban a las sinagogas, iban a las fiestas anuales al templo de Jerusalén. Todo para ellos era Dios. Aprendían a leer con las Escrituras. Tus hijos aprenden a leer con historias de cuentos. Decían: Pepito andaba por el campo y encontró una florcita y volvió y se la mostró a su mamá. No, ellos aprendían a leer con la Biblia. Había escuchado muchas veces de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios que con grande proeza le saca y le rescata de Egipto. Y ahora también estaba escuchando de un Dios, del Dios del Mesías, del Dios del Cristo, del Dios del Salvador. Pero no se daba cuenta que esa iba a ser la última oportunidad que iba a tener en su vida de ser salvado y de ser rescatado por su Dios. Yo mismo vendré, dice la profecía, y os salvaré. Cuando se encontró con Cristo, le dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame a mí mismo. Cuando tú le predicas a la gente de Dios, le dices: hay un Dios en los cielos. Sí, si hay un Dios en los cielos, porque mi hijo está muerto. Si hay un Dios en los cielos, porque mi hijo está en la droga. Si hay un Dios en los cielos, porque me abandonó mi primer marido y mi segundo marido, y el tercero me moría a golpes y tuve que ir a prostituirme para darle de comer a mis hijos. Si hay un Dios en los cielos, porque hay tantos niños que sufren de hambre. Lo mismo dijo el que estaba ahí al lado. Dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvame a mí también. El otro malhechor, el que estaba del otro lado, lo miró y le dijo: tú, ni estando en la mismísima condenación, tienes temor de Dios. Esa era la última oportunidad también para él. Era la última oportunidad para los dos. Y con temor de Dios, lo miró al Señor en medio de su dolor y de su condena. Le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. El Señor lo miró y le dijo: de cierto te digo, que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, aleluya y aleluya. Tomó la última de las últimas oportunidades. Realmente era la última. Yo no sé cuántas personas están especulando hoy, porque Dios los ha librado una y otra y en otra oportunidad. Pero es el tiempo que hoy tomes el consejo. ¿Cuánto tiempo más seguiremos dándole la espalda a Dios? ¿Qué queremos llegar a ver? Guerras, destrucción, muerte, pestilencias. Las pestes que aparezcan en estos siglos serán incontenibles. Los virus son virus que han mutado por el uso de fármacos. Son inmunes a toda clase de tratamientos. Cuando aparezcan pestilencias, llegarán en menos de 24 horas de cualquier punto del globo a tu ciudad o a tu país. Ese fue el problema cuando apareció la gripe A. Viajaba a una velocidad increíble que los sistemas sanitarios de los países no sabían cómo contenerlo. A través de los aviones, de los barcos, la gente que se mueve de un lugar a otro, era impresionante. Y eso apenas era un juego de niños. Aparecerán nuevas pestes, la Biblia dice. Habrá pestilencias. Las pestilencias nuevas que aparezcan. Algunas personas creen inocentemente que el avance de la ciencia significó la desaparición de los virus. No, solamente la contención de algunos virus. Y los virus
se van adaptando, porque por eso han sobrevivido millones y millones de años algunos virus. Se adaptan. Hay anticuerpos nuevos y ellos encuentran la forma de adaptarse y de crear un nuevo daño, de destruir esas nuevas barreras. Es un enemigo inteligente, súper inteligente, las pestilencias. Es hasta que den un golpe nuevo. Cuando den un golpe nuevo, en la época medieval, millones y millones murieron de peste negra. Era tan impresionante que no sabían dónde poner cadáveres. Eran millones y millones de personas, muertes por todas partes. Dice la Escritura que cierto hombre tenía una viña. Este hombre tenía una viña y tenía un cuidador, o el viñador, a quien él encargaba el cuidado de la viña. Y decidió cierto día plantar una higuera en su viña. ¿Cuál es la diferencia y el significado de plantar una higuera en su viña? Algo que no debería estar ahí, porque era una viña, y de repente pone una higuera. Pero sin embargo los dos darían fruto, uno de una manera y otros de otra manera. Dice la Escritura que pasaron 3 años. Lógicamente, cuando la higuera se planta en una viña, se planta en un lugar donde hay protección. Tú plantas esa viña en un lugar solitario y puede ser que le falte agua, o puede ser que tenga agua pero que alguien accidentalmente lo pise, o que alguien lo robe o corte para hacer fuego, o los animales le arranquen porque piensen que es pasto. Pero sin embargo dice que hubo protección para esa higuera y se la plantó en medio de la viña, y el viñador la cuidó y la regó durante 3 largos años. Cierto día vino el dueño del campo, de la viña, y dijo: he venido durante 3 años a buscar fruto en esta higuera y no los ha dado. 3 años le he dado, 3 años de oportunidades, con paciencia. No le he sacado mi protección. Mi bendición estuvo con él, con ella, con sus hijos, para que no le toque la peste que le tocó al vecino, al amigo, al compañero del trabajo, o los accidentes que le tocaron a otros, a ella o a él no le tocaron. 3 años esperando que un día diga: ahora sí, Señor, entiendo que hay un Dios en los cielos y te buscaré. Daré un fruto para ti, iré a tu iglesia, le hablaré a alguien de Dios, daré una ofrenda, haré algo por otro. Vino el dueño de la viña y dijo: hace 3 años que vengo a ver esta higuera y en 3 años no dio siquiera un fruto. Arráncala, le dijo de una vez. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Porque en ese lugar podríamos plantar otra planta, una planta que realmente dé fruto. Porque en ese lugar podría estar alguien que ocupe ese lugar y que realmente comience a producir, ya que lo hemos protegido, ya que lo hemos cuidado, ya que le hemos regado, ya que le hemos podado. Todo lo hemos hecho para él o para ella, y ella no hace nada para el reino, no hace nada para nosotros, no deja ningún fruto tras de sí. El viñador dijo: yo sé que hemos esperado 3 años, pero te pido la última, de las últimas oportunidades, la última, déjame un tiempo más, 1 año más. Yo la voy a regar, voy a cavar a su alrededor, la voy a abonar, y si diere fruto, bien, y si no, la arrancarás después. La última era, ahora realmente era la última oportunidad. Yo te pregunto, en tu vida, ¿has valorado las bendiciones de los cielos? Porque ciertamente hay muchas bendiciones que tú desconoces, que son producto de la bendición de Dios, por estar en un lugar de bendición, por creer en el Señor. Pero tiene que comenzar o llegar el tiempo en el que comiences a dar frutos. Tiene que venir ese momento. Si no, te pasará como esta higuera. Dice que no dio fruto, y el dueño de la viña dijo: vamos a arrancarla por completo, porque inutiliza la tierra. Hay algunas personas que se creen imprescindibles en el reino de los cielos. Dicen: yo voy a dar una ofrenda, si tú no das, no te preocupes, alguien vendrá detrás de ti y lo dará. Tal vez el lugar que yo estoy en este momento era de otra persona, pero nunca dio fruto, y Dios lo arrancó y puso a otro que dé fruto. Algunos dicen: dame sabiduría de la palabra, Señor, y una vez que la tienen, ¿qué hacen? Se comienzan a pelear con la sabiduría de la palabra. Dios dice: para eso querías la sabiduría, para pelearte con otro. La sabiduría no es esa. La sabiduría de Dios es sublime, es para restaurar, es para levantar. La sabiduría de Dios no es para que te entretengas peleando con alguien.
Le has pedido salud a Dios. ¿Y para qué? Si no puedes destinar ni siquiera una hora para venir a darle una leche a los niños un domingo a la mañana. Le has pedido a Dios prosperidad. Le has pedido una familia. ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios? Así dijo un hermano un día: le estoy pidiendo a Dios un vehículo porque con esa voy a ayudar. Cuando haya alguien que no pueda venir a la iglesia, lo voy a ir a buscar. ¿Cómo terminó la historia? ¿Tú qué crees? ¿Tuvo su vehículo? Claro que sí. ¿Llevó a alguien? Sí, un par de veces. Y después, no, me arruinan el auto, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Se acabó los planes y los sueños. Pues este es el tiempo en el que Dios dice: han venido muchas bendiciones a tu vida y tienen que venir más, pero no será el tiempo en que te acerques a mí de otra manera, dice el Señor en el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Luego dice: ¿y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Versículo 13: porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Acércate a mí, dice Dios. Yo soy ese, el que hace de las tinieblas una mañana hermosa. Pero si tú sigues un camino de error, si no entiendes que Dios te dio una oportunidad tras otra más, ¿cuál será el límite? ¿Hasta dónde llegarás? ¿Qué esperas ver? ¿Qué esperas sufrir? Ver las consecuencias del error en tus hijos, en tus nietos. Dios dice: yo soy el que paso sobre las alturas de los montes, yo vuelo alto. Acércate a mí, dice Dios. Todo esto te haré, dice Dios. Eres como un tizón que Dios te arrebató del fuego. ¿Dónde estarías hoy si el Señor no te hubiese sacado del fuego? ¿Consumido por qué? ¿Por los juegos de azar? ¿Consumido por la ira? ¿Consumido por la violencia? ¿Consumido por la depresión? ¿Consumido por la avaricia? ¿Consumido por el odio? ¿Consumido por la soledad? ¿Dónde estarías? Dios dice: y fuiste para mí como un tizón arrebatado del fuego. Yo te saqué cuando estabas a punto de consumirte por completo en la maldición. Y sin embargo, otra vez de a poquito te vas alejando de mí, dice Dios. De a poquito me das la espalda, de a poquito me ignoras, me desconoces. Dice Dios: ¿por qué he de destruirte? ¿Por qué te dejaré al abandono? ¿Por qué sacaré la higuera y la dejaré plantada por allí afuera? Si sé que terminarás mal tus días. Hoy es el tiempo de bendición. Nuestra nación tiene que entender que hemos tenido muchas oportunidades para volvernos a Dios. Nuestras familias tienen que entender que no nos ha faltado palabra de Dios. De día y de noche alguien nos habló de un mensaje de esperanza. ¿Y por qué de a poco nos alejamos? Dice Dios: ¿por qué vamos a llegar a ese punto? Yo soy el que transforma las tinieblas en mañana hermosa. Yo soy el que vuelo alto. Yo soy el que pongo en tu mente un pensamiento nuevo. Todo esto lo hago por ti, para que no llegues al final del camino y llores cuando sea demasiado tarde. Sansón era un varón valiente que peleaba de la mano de Dios y dijo: otra vez me voy a levantar y voy a destruir a mis adversarios. Pero esta vez le habían cortado el cabello a Sansón. Sansón había roto el pacto con Dios. Y dice que cuando Dalila dijo: Sansón, los filisteos vienen contra ti, Sansón se levantó y ya no tenía más fuerza. Y era la última oportunidad que Dios le había dado y se la había escapado de las manos, la había perdido. ¿Cuántas personas escuchan este mensaje? Tienen que recapacitar en esta palabra y entender que si Dios te habla es porque te ama. Dios dice: ¿por qué tengo que llegar a esto? ¿Por qué tengo que mirar a otro lado y dejarte a tu fortuna, a tu suerte, a tu destino? Si sé que te va a ir para mal, si sé que todo se va a destruir para siempre, ¿por qué no te vuelves a mí? Dice Dios. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Yo voy a invitar a aquellas personas que están escuchando este mensaje por la radio, por algún medio digital, o los que están presentes aquí en el templo, aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Tal vez hay alguien que entiende esta palabra y dice: Señor, yo sé que estoy agotando las últimas oportunidades, y tal vez por esta palabra que he escuchado realmente sea la última
de las últimas oportunidades. Dice Dios: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Luego dice Dios: ¿y por qué he de hacerte esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre de su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de los montes, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Aquellas personas que quieran recibir a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador de sus vidas, los que nunca lo hayan hecho, yo voy a invitarle a que cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis errores y por mis pecados. Señor, ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.